Rafik, viendo en www.radiodf.net. El teléfono del estudio es el 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikabuali@hotmail.com. En el programa de ayer estábamos haciendo un recuento de algunos de los acontecimientos que hubo en la época de la independencia, y también hicimos una semblanza de un personaje, porque no solamente había héroes, también había heroínas como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Leona Vicario, un personaje toral de la época insurgente, que además era una mujer liberal, que antepuso su ideología a sus intereses personales y no se amedrentó ante los riesgos y penurias. No en vano fue llamada benemérita y dulcísima madre de la patria. En el programa de ayer narramos cómo Leona Vicario tuvo que huir junto con su esposo Andrés Quintana Roo, que luego se equivocó la persona que lo andaba buscando y andaba buscando a Rafael Quintana Roo, se equivocó en el nombre. Pero bueno, eso es lo de menos. Ellos, tanto Leona como su marido, Leona y Andrés, tuvieron que esconderse porque los andaban persiguiendo y continuaron escondidos, haciendo todo lo posible por ignorar la derrota y obligándose a soportar hasta el final. Leona protestaba por la deserción de amigos íntimos suyos, como Carlos María de Bustamante y el doctor Cos. No les quedaba otro remedio, le contestó Andrés, acercando una cerilla al montón de varitas con las que esperaban hacer un fuego. Quizás sí, Andrés, he oído que en Veracruz todavía andan luchando Osorno y Victoria, y que en las montañas del sur del General, en las montañas, luchaban varios revolucionarios, varios, vamos a llamarle rebeldes, ¿no? Varios de los insurgentes que estaban queriendo buscar la independencia del país. Estaba lleno, pero también había del otro lado muchos federales. Por eso tenían que estar escondidos Leona Vicario y su marido Andrés Quintana Roo, ya que en esas montañas, aparte de un lado que estaban los federales, también estaba el general Vicente Guerrero, y se ha hecho indestructible. Vicente Guerrero ya lo consideraban como un hombre indestructible. Dicen que los realistas le tienen un miedo atroz y que no se atreven a enfrentarlo. Eso es cierto, le dice él. Los que lo han hecho han quedado muertos en el campo. Andrés se retiró del fuego, tosiendo a causa del humo. Tomó un poco de zacate y lo arrojó sobre las llamas. Su cara se iluminó con una tonalidad dorada que destacaba la negrura de sus cejas. Luego continuó hablando. Creo que es nuestra única esperanza, Leona, la única salida que queda. También tiene importancia la experiencia acumulada. Andrés, muchos criollos ya han probado lo que significa ser libres de las imposiciones de la corona, de sus restricciones, y no se resignarán a volver a ser dejados de lado, abandonar las conquistas logradas sobre las peninsulares. No van a querer. Yo pienso, Andrés, que muy pronto esos criollos se hartarán y mandarán al rey Fernando a paseo, por no decir al diablo. Es muy posible, querida. La economía del país está al borde del desastre. Después de tantos años de guerra, la agricultura en quiebra, las minas cerradas unas, inundadas otras, como por ejemplo las de Guanajuato. El comercio está interrumpido y los caudales vacíos. Alguien, y no serán los españoles, tendrá que poner remedio a todo eso. Los criollos, Andrés, ya verás cómo serán ellos los que acabarán logrando la independencia, aunque en un comienzo muchos de ellos hayan sido realistas rabiosos. Los troncos chisporrotearon anunciando que ya estaban listas las brasas. Leona se levantó
y fue a traer un pequeño envoltorio en el que guardaba papas y una longaniza que les habían regalado en un pueblecito cercano. La luz que emanaba de la fogata enmarcó su silueta, y Andrés se quedó mirándola. No, pensó, ya no es la jovencita tierna y delicada de la calle de Don Juan Manuel. Haciendo un paréntesis, la calle de Don Juan Manuel, que ahora se llama la calle de Uruguay, fue donde vivía Don Juan Manuel Solórzano. No hay que olvidar, bueno, relaté que Don Juan Manuel Solórzano era un hombre tan celoso que alguien le había dicho que su mujer lo engañaba, pero que su amante casi siempre llegaba a las 11 de la noche. Y salía Don Juan Manuel, y al que pasaba le preguntaba: caballero, ¿qué horas son? Y le contestaba el otro, las 11 de la noche, y Don Juan Manuel le decía: dichoso usted que conoce la hora de su muerte. Y ahí mismo lo ejecutaba, dándole una puñalada certera en el corazón. Este paréntesis lo hice porque estaban mencionando la calle de Juan Manuel y no podíamos dejarlo pasar por alto. Vamos a un corte y continuamos. Mi nombre es Rafik Abuali Said, transmitiendo en www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikabuali@hotmail.com. Y si usted conoce alguna historia interesante de las calles de la Ciudad de México, no deje de escribirme a mi correo. Soy Rafik Abuali y regresamos en breve.